practicado ya. Hicimos este ejemplito, nuestro indicador era simple. Acá hay otro ejemplo que tampoco es muy complicado, ¿no? Dice lo siguiente: si sobre un cuerpo de masa m5 kilogramos, que se encuentra sobre una superficie inclinada a 30 grados respecto del horizontal, se aplica una fuerza cuyo módulo es F igual 35 newtons, tal como indica la figura. Entonces, la figura en este caso es parte del enunciado, ¿no? Luego nos piden determinar la aceleración adquirida por el cuerpo si la superficie es rugosa, ¿no? Mu vale 0,1. Ahí está el gráfico. El plano inclinado, el cuerpo de masa m, la fuerza F que hace subir al cuerpo por ese plano inclinado. Y el ángulo que forma el plano con la horizontal, 30 grados, ¿no? Entonces, seguimos los pasos, ¿no? Nuestro esquema primero, ¿no? Cuando uno no domina bien. Tenemos el cuerpo, el plano inclinado y dibujamos las fuerzas que están actuando, ¿no? Inicialmente el peso, siempre vertical hacia abajo. Luego la normal, ¿no? Esta masa ejerce una fuerza sobre esta superficie, esta reacciona y tenemos la normal en ese sentido, perpendicular a las superficies de contacto. Luego la fuerza de fricción. Debido a la fuerza F, el bloque va a ascender por el plano inclinado, la fuerza de fricción, sentido contrario, ¿no? Aquí está la fuerza de fricción. Deberíamos pintar con otro color. Ahí está. Y la fuerza F, ¿no? Que está actuando. Y como el cuerpo se mueve a lo largo de ese plano inclinado, dibujamos el vector aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Construimos un sistema de ejes paralelo al sentido de movimiento del cuerpo o paralelo a la superficie sobre la que se mueve. Entonces, este sería nuestro eje X, ¿no? Entonces, tal vez aquí hace falta colocar el eje, ¿no? Vamos a insertar ecuación. Y aquí colocamos X, ¿no? Copiamos y pegamos. Tenemos el eje Y. El eje X no siempre va a ser horizontal, ¿no? Depende del problema. En este caso no es horizontal, ¿no? Ahí están los ejes X y Y. Siguiente paso que hay que hacer, hay que trasladar estas fuerzas que estaban actuando sobre el cuerpo a este sistema de ejes que hemos construido, ¿no? Un eje paralelo al sentido de movimiento y el otro perpendicular. Se trasladan las fuerzas y resulta que hay un vector que hay que descomponer, ¿no? ¿Cuál es ese vector? Es el peso. Por el método de las perpendiculares, el ángulo de 30 se repite acá, ¿no? Este ángulo de 30 está formado por esta línea recta y esta horizontal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perpendicular a la horizontal? Es la vertical, ¿no? ¿Y cuál es la perpendicular a esta línea que está en el eje X? La perpendicular sería el eje Y, ¿no? Entonces, ahí se repite el ángulo de 30 grados. En base a eso hay que descomponer el peso, ¿no? Una componente en el eje Y va a ser por coseno, la otra componente en el eje X va a ser por seno. Bien, acá se está descomponiendo este vector peso, fíjense, ¿no? Los 30 grados es la componente en el eje Y, el componente en el eje X. Al haber descompuesto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este vector peso ya se elimina y quedan los otros dos, ¿no? Entonces lo que nos quedaría sería esto. Entonces ahora acá vemos que todos los vectores coinciden con alguno de los ejes. En este caso recién podemos aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando los vectores coinciden con alguno de los ejes. Y obviamente el cuerpo lo estamos ubicando en el origen de coordenadas, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ahora aquí podemos aplicar la segunda ley de Newton. Empezamos en el eje Y. La normal, fíjense, se va a equilibrar con la componente del peso en el eje Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser n menos peso, componente en Y igual 0. De ahí se reemplaza el peso, va a ser mg por coseno de 30. De acá despejamos la normal, es m por g coseno de 30.
Y la fuerza de fricción va a ser μ por esa normal, ¿no? Reemplazamos esa normal y tenemos esto, ¿no? La normal es μ mg coseno de 30. Ojo, algunas personas piensan que la normal siempre es igual al peso, ¿no? Depende del problema, ¿no? A veces entra el coseno, a veces entra otra fuerza. Ahora, en el eje X nos guiamos en la aceleración, ¿no? Entonces, fuerzas que tienen el mismo sentido que la aceleración, positivos en la sumatoria, y fuerzas de sentido contrario a la aceleración, negativos. Entonces, F sería positivo, W sub X negativo y F sub R también negativo, ¿no? Y así lo tenemos acá, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, sería fuerza positivo, Fr negativo y componente del peso negativo. Ahora reemplazamos, en vez de F sub R tenemos μ mg coseno, ¿no? Y en vez de W sub X tenemos mg por el seno. Bien, acá no hay que hacer más, simplemente hay que despejar la aceleración, ¿no? Porque todo lo demás es dato. Entonces despejamos aceleración y reemplazamos valores. Ahí están los valores, pero nos damos cuenta que todo está en el MKS, ¿no? En el enunciado uno tiene que fijarse. Kilogramos, Newton, μ es adimensional, ¿no? Entonces los datos están en el MKS. No se anota acá unidades porque se puede alargar, puede salir fuera de la línea. Entonces por eso valores numéricos simplemente. Y esto nos da 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de ese cuerpo que está subiendo por ese plano inclinado. Bien, sigamos. Veamos otro tipo de ejemplos. Vamos a ir complicando poco a poco, ¿eh? Vamos a ir hablando de masa equivalente, de sistemas no inerciales. Vamos a trabajar con combinaciones de poleas también, ¿eh? Ejemplo, dice, sobre un bloque de masa M que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, se aplica una fuerza de módulo F igual mg sobre 2. Quiere decir que esa fuerza es igual al peso del cuerpo dividido entre 2, ¿no? Dice que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, acelerándose a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa es una primera parte, ¿no? Luego dice, si no existiera fricción, la aceleración sería el doble, dice, ¿no? En base a eso nos dice determinar el coeficiente de fricción entre la superficie y el bloque. Y nos dicen ver la figura. La figura es parte del problema. Parte del enunciado, perdón. Ahí está la fuerza F con un ángulo de 20 grados, la superficie es rugosa. Y acá tenemos una distancia, ¿no?, que nos estamos dando. Entonces, para la primera parte, dice sobre el bloque, sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo? Ya directamente hacemos nuestro sistema de ejes, ¿no? El eje horizontal, porque el cuerpo se mueve en el eje horizontal y el otro eje vertical, ¿no? Fuerzas que están actuando, el peso siempre hacia abajo. Esta masa ejerce una fuerza sobre la mesa reacciona hacia arriba, ¿no? La normal. Y como este bloque debido a esta fuerza va a avanzar a la derecha, la fuerza de fricción hacia la izquierda. Y la fuerza F, ¿no?, formando un ángulo de 20 grados. Se descompone esta fuerza, el siguiente paso, porque esta fuerza F no está contenida en ninguno de los ejes, hay que descomponer. Tiene una componente en el eje Y, le llamamos F sub Y, y otra componente en el eje X, F sub X. Y en un lugar adecuado la aceleración, ¿no? Este bloque se va a mover a la derecha debido a esa fuerza. Ahí tenemos la aceleración apuntando hacia la derecha. Empezamos en el eje Y. Fíjense, ahora la normal no es solamente una componente del peso, ¿no?, o igual al peso, sino hay una fuerza más, ¿no? Entonces, en el eje Y tenemos la normal y F sub Y, ¿no?, que van a ser positivos, están en la parte positiva.
y el peso que está hacia abajo va a ser negativo, ¿no? Está en la parte negativa. Entonces tendríamos que la normal más F sub y se está equilibrando con el peso. De ahí despejamos la normal, pero previamente en vez de F sub y colocamos F por el seno de 20, ¿no? Para hallar esa componente en el eje Y hay que trabajar con el seno. Una vez que hemos reemplazado esa componente en el eje Y, de acá despejamos la normal, ¿no? Fíjense, esta normal es M por G menos F seno de 20 grados. Pero la fuerza F que nos han indicado que es mg sobre 2, ¿no? Entonces, en vez de F colocamos mg sobre 2, ¿no? Entonces, tenemos términos semejantes, factorizamos m por g, nos va a quedar esto, ¿no? Normal es igual a m por g por 1 menos seno de 20 sobre 2. Esa es la normal, ¿no? La fuerza de fricción va a ser μ por la normal. Reemplazamos en vez de la normal lo que hemos encontrado, ¿no? Y a eso le llamamos 1. Ahora, en el eje X acá, ¿no? Como se acelera hacia la derecha, f sub X va a ser positivo, ¿no? Y f sub R va a ser negativo. Entonces, en el eje X tenemos f sub X menos f sub R igual masa por aceleración. Pero f sub X es f por el coseno de 20, ¿no? Menos fr igual masa por aceleración. Y acá otra vez en vez de f colocamos m por g sobre 2, ¿no? Entonces tenemos esta expresión mg sobre 2 coseno de 20 menos fr igual a masa por aceleración. Y a esto le llamamos 2. Entonces nos fijaremos en las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Fr no conocemos, μ tampoco conocemos, ¿no? Lo demás es conocido, nos han dado la masa, ¿no? No conocemos la masa, ¿no? Tampoco es dato la masa. Entonces nos fijamos en la ecuación 1, no conocemos masa, no conocemos μ, no conocemos F sub R. En la ecuación 2 no conocemos masa, no conocemos F sub R, ¿no? Y no conocemos M y la aceleración nos han dado o no. Nos han dado, ¿no? Acelerándose, dice, a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, como tenemos incógnitas, tenemos que trabajar con esas dos ecuaciones, ¿no? Reemplazamos 1 en 2. F sub R vamos a reemplazar acá. El resto permanece igual, ¿no? mg sobre 2 coseno de 20. Menos fr, esto que tenemos acá, ¿no? Mu mg, 1 menos seno de 20 entre 2 igual a masa por aceleración. Como verán, todos los términos en esta ecuación tienen masa y se pueden anular, ¿no? Nos queda esta expresión. Y conmutamos acá, la aceleración anotamos antes, va a ser g medios por coseno de 20 menos mu g multiplicado por 1 menos seno de 20 entre 2. Y a eso le llamamos la ecuación 3. ¿Qué incógnitas tenemos acá? Tenemos la incógnita que sería mu, ¿verdad? Mu no conocemos. A ver, la aceleración conocemos, g medios, g es dato, mu, seno de 20, ¿no? Entonces, nos han pedido determinar el coeficiente de fricción entre la superficie y el bloque. La aceleración es 2, ¿no? Bien, entonces, de esta ecuación 3 nosotros podríamos despejar μ, ¿no? Porque la aceleración es dato, pero lo podemos dejar ahí y vamos a la segunda parte, dice, ¿no? Si no existiera fricción, dice, la aceleración sería el doble, dice, ¿no? Entonces, ahí también a esa parte le aplicamos diagrama de cuerpo libre, ¿no? Fuerzas que están actuando, el peso, la normal, la componente de la fuerza en el eje X y en el eje Y, y ahora acá ya no hay fricción, ¿no? Y se tiene otra aceleración, A', le llamamos. Y en el eje Y no va a variar, vamos a tener la misma fuerza de fricción que teníamos anteriormente acá, ¿no? Aquí está la fuerza de fricción, que es 1. En el eje X vamos a tener F sub X positivo, en el mismo sentido que A', ¿no? Fx igual masa por A', pero A' es 2 veces A, ¿no? Es el doble de la primera aceleración, dice. Y f de x además es f por coseno de 20, ¿no?
Y en vez de f, otra vez colocamos mg sobre 2, ¿no? Coseno de 20 igual a m2a. Las masas se cancelan y de acá despejamos a, ¿no? A va a ser g coseno de 20. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Aunque ya conocíamos a, podemos igualar 3 y 4, ¿no? Que nos dan la aceleración. Entonces, igualando 3 y 4, de acá va a quedar g medios coseno de 20, ¿no? Menos mu, etcétera. Y para este otro va a quedar g cuartos coseno de 20. Si ustedes se fijan acá, todos los términos tienen g. Entonces acá nos va a quedar 1 medio coseno de 20 menos mu por 1 menos seno de 20 entre 2. Y acá g también se anula, queda 1/4 coseno de 20. Entonces de acá nosotros podemos despejar, ¿no? Fíjense, acá hay términos semejantes. 1 medio de coseno de 20, 1/4 coseno de 20. Entonces este 1/4 pasa a restar 1 medio menos 1/4. ¿Cuánto va a dar? 1/4, ¿no? Va a quedar coseno de 20 entre 4. Y este término que está con signo menos pasa al otro lado con signo más, ¿no? Y de ahí despejamos mu. Reemplazamos valores y nos sale 0,28 newtons. Entonces, en esta parte lo que hay que aprender es tal vez esta parte donde nos dan la fuerza F, ¿no? Que es el peso dividido entre 2. Con eso ya no necesitamos la masa, ¿no? Se va a anular. Bien, entonces hemos encontrado el coeficiente de fricción es 0,28. La aceleración A' podríamos haber hallado, es 2 veces A, ¿no? A vale 2, nos han dicho, ¿no? Que está 2. Entonces A' sería el doble, sería 4. Bien, ese es otro ejemplo que tampoco es tan complicado. Acá tenemos otro. Nos dice un bloque de masa M, 10 kilogramos, se encuentra sobre una superficie rugosa. Con mu igual 0,2, ver la figura. La figura es parte del enunciado también, ¿no? Ahí está la fuerza F a un ángulo de 30 sobre la masa M. Ahí aquí está nuestro origen. Dice, sobre el bloque se aplica una fuerza de módulo F 100 newtons que actúa durante cierto tiempo t. Dice, si el movimiento se inicia desde el origen, o sea, desde acá, ¿no? En t igual 0 segundos, coma, determinar la reacción normal sobre el bloque y su aceleración mientras actúa la fuerza F. O sea, mientras actúa la fuerza F hay que hallar la reacción normal y su aceleración. Y el inciso B nos dice determinar la reacción normal sobre el bloque y su aceleración cuando deja de actuar la fuerza F y el bloque va desacelerando, ¿no? La fuerza ya no va a actuar en el segundo caso. Bien, entonces hacemos nuestro esquemita. Aquí está, directo, vamos al sistema de ejes, el eje Y, el eje X. La fuerza F formando un ángulo θ que es 30 grados con horizontal, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza de fricción hacia la izquierda y el cuerpo se acelera hacia la derecha. Fíjense, en este caso habría que descomponer, ¿no? Pero ya no estoy haciendo el dibujito, sino directamente acá podemos hacerlo. En el eje Y, ¿qué tendríamos? La normal hacia arriba se va a equilibrar con el peso hacia abajo y con una componente de la fuerza, ¿no? La componente en el eje Y que va a ser F por seno. Entonces, la normal es igual a F por seno de θ más M por G. Y como nos han dado esos valores de F, nos han dado la masa y el ángulo, entonces reemplazamos. La normal va a ser 100 por seno de 30 más 10 por 9,8. Resultado, la normal vale 148 newtons. La fuerza de rozamiento va a ser mu por esa normal. Tendríamos 0,2 por 148 igual 29,6 newton. Esa es la fuerza de fricción. Y en el eje X nos guiamos en la aceleración, ¿no? La componente de la fuerza va a ser positivo. Entonces sería F por el coseno de θ, ¿no? F por el coseno de θ menos la fuerza de fricción que tiene sentido contrario a la aceleración. Igual masa por aceleración, ¿no? Entonces de acá despejamos la aceleración, ¿no? Nos han pedido la reacción normal que hemos hallado y su aceleración.
Entonces, de acá despejamos aceleración. F coseno menos Fr sobre M, se reemplazan valores del MKS y la aceleración sale 5,7 metros por segundo. O sea, mientras está actuando la fuerza, el cuerpo se acelera con ese valor de 5,7 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora en el inciso B dice, ¿no? Nos piden también la reacción normal sobre el bloque y su aceleración, pero cuando deja de actuar la fuerza F y el bloque va desacelerando. ¿Por qué va a desacelerar? Ya no va a estar actuando ninguna fuerza y como está sobre una superficie rugosa, se va a ir deteniendo, ¿no? Entonces acá tenemos el esquemita, fuerzas sobre la masa, su peso, la normal, N' le estoy llamando en este caso, la fuerza de fricción, sentido contrario a la aceleración, ¿no? Y la aceleración que es hacia la derecha, ¿no? Obviamente se va a detener en algún punto, ¿no? Entonces aquí aplicamos otra vez la segunda ley de Newton. En el eje Y, N' es igual al peso, ¿no? N' igual al peso. Eso sería 10 por 9,8, sería 98. Y la fuerza de fricción en este caso sería 19,6 newtons. Y en el eje X, fíjense, hay una única fuerza que es la fuerza de fricción que tiene sentido contrario a A', ¿no? Entonces sería menos Fr igual a masa por A'. De acá despejamos A'. Ya tenemos Fr menos 19,6 dividido entre 10, nos da negativo, que significa que el cuerpo está desacelerándose con ese valor de 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces está resuelto. Sí, fíjense, acá hay personas que a veces no se dan cuenta del inciso B, ¿no? Entonces por eso estamos acá resolviendo. Esto también es pregunta de exámenes pasados, ¿no? Esta otra también es una pregunta de examen pasado. Parecería fácil, pero no es tanto, ¿no? Hay que pensar un poco. El problema 3 dice el ejemplo, el sistema de bloques mostrado en la figura está conectado por cuerdas flexibles e inextensibles. Bueno, aquí tal vez vale la pena aclarar, cuando ya utilizamos poleas y cuerdas, lo que debemos considerar siempre es que las cuerdas y las poleas no tienen masa. Entonces su masa va a ser igual a 0, ¿no? Y no hay fricción entre la cuerda y la polea, ¿no? No hay fricción. Y de paso la cuerda es inextensible, ¿no? No se puede estirar, no se puede comprimir. Mantiene su longitud tal y como nos están dando. Entonces, esta es la figura, ¿no? Tres bloques, C, B y A, ¿no? B está a una distancia h de A y A la vez está a una distancia h minúscula del piso. Nos dicen si el sistema parte del reposo, determinar la distancia h, dice, entre m sub a y el suelo. O sea, tenemos que hallar cuánto vale esta altura h, ¿no? H minúscula. Repito otra vez, si el sistema parte del reposo, determinar la distancia h entre m y el suelo. Coma, de manera, dice, que el sistema llegue al reposo en el momento preciso en que m sub b toca a m sub a. Entonces, fíjense, esto, así como está, se suelta del reposo, va a ir bajando, A baja y va a tocar el piso, B va a seguir tocando y va a llegar sobre A y ahí se va a detener, ¿no? Va a llegar al reposo, el bloque B. Nos dicen considerar que μ es 0,2, la masa A es de 30 kilogramos, la masa B de 20 y C es de 75 kilogramos. Y H mayúscula vale 1,8 metros. Bien, nos están pidiendo cuánto vale H, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es empezar con C, para hacer diagrama de cuerpo libre. Su peso, la normal, la fuerza de fricción, hay fricción ahí, ¿no? Nos han dado un μ. Y la tensión, ¿no? Acá la cuerda le está jalando, ¿no? Al bloque C. Acá hay una tensión. Y se va a acelerar este bloque C hacia la derecha.
Entonces, como ven aquí, no hay que descomponer ningún vector, se puede plantear directamente en las ecuaciones. En el eje Y, la normal es igual al peso, ¿no? Igual entonces M sub C por G. La fuerza de fricción, mu por la normal, C, eso va a ser mu, M sub C, G. Y en el eje X nos guiamos en la aceleración, ¿no? Que está a la derecha. Esta tensión va a ser positiva y la fuerza de fricción negativa, ¿no? Entonces tendríamos T sub C menos F sub E de C igual masa de C por aceleración de C. En vez de F sub E de C, colocamos esto, ¿no? Mu mc por G. Y a eso le llamamos la ecuación número 1. ¿Qué incógnitas tiene la tensión y la aceleración A sub C, ¿no? La masa C es dato, mu es dato, G es dato. Ahora a A y B los vamos a considerar como si fuese un solo cuerpo, porque bajan juntos, ¿no? Hasta que A toque acá, van a estar bajando juntos. Una vez que A toca el piso, A se va a quedar ahí y B va a seguir bajando, ¿no? Pero nosotros consideremos cuando los dos están bajando juntos, ¿no? Entonces, fuerzas que están actuando en B y A, ¿no? Que es como un solo cuerpo. Sería el peso de los dos, estoy anotando W sub AB, ¿no? Y la tensión TC' hacia arriba, ¿no? Tiene relación con esta tensión aquí en la cuerda, ¿no? Aquí era T sub C, aquí le llamamos T sub C'. Y estos dos bloques se aceleran hacia abajo con una aceleración A sub C'. Pero esa aceleración A sub C' es igual a A sub C, ¿no? En módulo, es igual a la aceleración del cuerpo C. Entonces acá vamos a plantear la ecuación para A y B, su peso hacia abajo, ¿no? W sub AB menos la tensión hacia arriba, me estoy guiando en la aceleración. Como bajan juntas, entonces va a ser la masa de las dos multiplicado por la aceleración. A sub C' le estamos llamando. Bien, reemplazamos acá el peso de A y B, se suman las masas por G, ¿no? Menos T sub C igual suma de masas por A sub C, ¿no? A sub C' es A sub C también. Entonces a esto le llamamos 2. ¿Qué incógnitas tenemos? T sub C y A sub C, las mismas que tenemos en 1. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos, ¿no? Aquí hay T sub C, acá hay menos T sub C, sumando se van a anular. Entonces va a quedar M sub B más M sub A por G menos mu mc G, ¿no? Igual masa de C por A de C, ¿no? La aceleración de C. Más, de acá tenemos la suma de las masas por A sub C. Estamos en esta parte, ¿no? Ahora podemos factorizar A sub C, ¿no? Tomando en cuenta la masa C también, ¿no? Entonces tenemos esta expresión y ahora de acá despejamos A sub C, ¿no? Esta suma de masas pasa a dividir. Pues tenemos esta expresión que hemos encontrado, reemplazamos valores en el MKS, ¿no? 20 más 30 por 9,8 menos 0,3 por 75 y por 9,8, dividido entre la suma de las tres masas. Entonces, A sub C nos sale 2,16 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa es la aceleración de estos dos cuerpos, ¿no? A y B o de C también, ¿no? Los tres tienen la misma aceleración, ¿no? Hasta que A toque este piso. Entonces, A va a recorrer esta distancia h, ¿no? Entonces, como ya conocemos su aceleración, podemos utilizar una ecuación de cinemática que no considera tiempos, ¿no? Solamente velocidades final e inicial. Como parte del reposo, la velocidad inicial es 0, nos va a quedar velocidad final al cuadrado igual 2 veces la aceleración A sub C por h. No conocemos velocidad final, no conocemos h, ¿no? A sub C si hemos encontrado, lo dejamos ahí como 3. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Una vez que A toque el piso, B y C desaceleran, ¿no? Y sus ecuaciones van a ser como, una vez que A ha llegado al piso, se queda ahí, B va a seguir bajando algo más y C también, ¿no? Pero la condición que nos dan es que B va a seguir bajando hasta que esté encima de A y se quede en reposo, ¿no? Y C también seguramente va a ir recorriendo y se va a quedar en reposo.
Entonces, para ese caso tendríamos que, fíjense, ya no consideramos A, ¿no? Porque ya A está en el piso, ¿no? Entonces solamente hay que aplicar a B y C. Es como si tuviésemos solamente C y B, ¿no? B está bajando, C está marchando a la derecha. A ya no nos interesa. Entonces planteamos para B y para C sus ecuaciones, ¿no? Acá no he dibujado, ¿no? Entonces sería T sub C prima, a C le está jalando la tensión, menos la fuerza de fricción, igual a masa de C, por otra aceleración, A prima, ¿no? Ya no es la misma. A prima sería, eso le llamamos 4. Y para C va a ser, o para B va a ser el peso hacia abajo positivo por G menos T sub C, igual a la masa de B por la aceleración A'. Entonces acá tenemos incógnitas las tensiones y A'. Entonces sumamos ambas ecuaciones, se eliminan las tensiones, ¿no? Va a quedar M sub BG menos mu M sub CG, y en el otro miembro queda M sub CA' más M sub B A'. Se factoriza A' y tenemos esta expresión. Esta suma de masas pasa a dividir, ¿no? Entonces, A' está dado por esta expresión. Reemplazamos valores porque todo es dato, ¿no? En el MKS, y nos da menos 0,26 metros por segundo. Es obvio que nos salga negativo porque ya va a ir desacelerando y se va moviendo por inercia, ¿no? Ha llegado al piso, como A y C o B y C estaban en movimiento, quieren seguir en movimiento, ¿no? Pero van a ir desacelerando. Entonces ahora para B, ¿qué anotamos? Su velocidad final al cuadrado igual a su velocidad final que tenía en el anterior tramo al cuadrado menos 2A' por H. Como nos dicen que se va a detener encima de A seguramente, entonces su velocidad final de B va a ser 0. Nos queda esta expresión. De acá 2A'H pasa al otro miembro y tenemos esto, ¿no? B sub F al cuadrado igual a 2A' por H, que es la ecuación 6. Si nos fijamos, 3 y 6 tienen las mismas incógnitas, ¿no? B sub F. Acá ya podríamos haber averiguado H, sí, ¿no? Pero no lo estamos haciendo, ¿no? Sino que estamos considerando esto que tenemos acá. Entonces, igualamos 3 y 6. Nos queda 2 A sub CH y aquí queda 2 A' H mayúscula. Y de acá se eliminan 2 con 2, ¿no? Y despejamos H minúscula. Va a ser 2 H mayúscula sobre, perdón, A' por H mayúscula sobre A sub C. Reemplazamos valores y resulta que la altura H tiene que valer 0,23 metros para que ocurra lo que nos están diciendo, ¿no? Que A toque el piso y luego B, en lo que está bajando, se detenga encima de A. Entonces, esa debe ser la altura a la que debe encontrarse inicialmente A. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Dice, el bloque que se muestra en la figura tiene una masa M 50 kilogramos. Este sería el bloque, ¿no? 50 kilogramos. Dice, si el coeficiente de fricción entre el cuerpo y la pared es μ 0,4 y alfa 30 grados, dice, determinar el módulo de F para que el cuerpo suba con una aceleración A igual G sobre 14. Considerando, dice, que el módulo F es igual a F'. Entonces, acá está el bloque de masa M, acá hay una polea y una pared, ¿no? Entonces, sobre el bloque M se aplica una fuerza a través de una cuerda F, una fuerza F. Y por este otro lado se aplica una fuerza F', que en módulo va a ser igual a F, nos dice, ¿no? Y esta fuerza con la horizontal forma un ángulo de 30 grados. Entonces, ahora hay que aplicar diagrama de cuerpo libre sobre esta masa M minúscula. Como va a subir por esa pared, entonces un eje Y vertical y el otro eje horizontal, ¿no? En el eje X las fuerzas se van a anular y en el eje Y va a existir aceleración, ¿no?
y su aceleración nos están dando, debe valer G sobre 14. Entonces, fuerzas que están actuando sobre la masa M, acá tendríamos esta fuerza F', acá la fuerza F a través de la cuerda hacia arriba, ¿no? F. Luego vamos a tener la normal, ¿no? Esta masa M ejerce una fuerza sobre esta pared reacciona, ¿no? Entonces la normal va a estar hacia la izquierda. Y como este bloque va a avanzar hacia arriba, la fuerza de fricción va a estar hacia abajo, ¿no? F sub R. Y el peso también va a estar hacia abajo, ¿no? Entonces este sería nuestro esquemita, nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en este caso hay que descomponer F', ¿no? Que el módulo es igual a F, dijimos, ¿no? Entonces acá tendríamos F sub Y y acá tendríamos F sub X. Entonces, como acá los vectores fuerza ya están contenidos en alguno de los ejes, hay que aplicar la segunda ley de Newton. En el eje X se van a anular las fuerzas, ¿no? La normal va a ser igual a F sub X, ¿no? Entonces acá tenemos Fx igual a normal, F sub X, pero es F por seno de alfa igual a normal, y la normal es F por el seno de alfa, ¿no? Entonces no conocemos F, lo dejamos así. La normal igual a F por seno y la fuerza de fricción va a ser mu por la normal, ¿no? Entonces en vez de la normal, F seno de alfa. Ahora en el eje Y, hacia arriba se mueve el cuerpo, se acelera, ¿no? Entonces F va a ser positivo, F sub Y positivo, ¿no? Y hacia abajo están la fuerza de deslizamiento y el peso, ¿no? Entonces sería F más F sub Y menos F sub R menos M por G igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Reemplazamos, en vez de F sub Y tendríamos F coseno de alfa. En vez de F sub R lo que hemos encontrado, ¿no? Mu F seno de alfa menos mg igual, y la aceleración nos han dicho que va a ser g sobre 14. Entonces, en vez de aceleración, colocamos g sobre 14. Entonces, acá hay tres términos que tienen f, ¿no? Hay que factorizar f. 1 coseno menos mu por seno. Y acá tenemos mg. Este mg es término semejante con mg sobre 14. Si mg que está restando pasa a sumar, hacemos operaciones, nos va a dar 15 14avos de m por g. Son quebrados simplemente, es como si fuese 14 sobre 14, ¿no? Como tiene menos, va con más, el mismo común denominador va a ser 14 más 1, 15, ¿no? 15 sobre 14. Y de acá despejamos f, ¿no? Esto que está entre paréntesis pasa a dividir. Además, aquí vamos a mantener 15 encima y 14 va a estar en el denominador, ¿no? Nos fijamos los datos en el MKS, reemplazamos valores. 15 por 50 por 9, 8, abajo 14, 1 más coseno de 30 menos mu 0,4 por seno de 30. Resultado, la fuerza F que se está aplicando acá, ya sea hacia arriba, o la fuerza, esta otra F, tienen como módulo 315 newtons. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Nos dicen, un tren viaja en línea recta con una rapidez de 54 kilómetros por hora. Dentro de un vagón, nos dice, se encuentra una mesa y sobre ella está un libro. Si el coeficiente de fricción entre el libro y la mesa dice es 0,4, hallar la distancia a la cual el tren se puede detener sin que el libro se deslice. Entonces, fíjense, supongamos que hay una mesa y aquí está un libro, y esto está dentro del vagón, ¿no? El vagón y todo lo que está dentro están con esta velocidad de 54 kilómetros por hora. Entonces, ahora, una vez que frene el vagón, ¿qué va a ocurrir con el libro? Como la mesa está pegado al piso, el libro va a tratar de irse hacia la derecha. Pero la condición es que no se vaya a la derecha, por inercia, ¿no? Como está en movimiento, va a tender a seguir en movimiento.
pero de acuerdo a la condición es que se quede nomás pegado a la mesa, ¿no? En esa posición. Y para que eso ocurra nos dicen, aquí está otra vez, es hallar la distancia a la cual el tren se puede detener sin que el libro se deslice. Esa distancia va a depender de la aceleración, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos? Fíjense, sobre el libro hacemos diagrama de cuerpo libre. Sobre el libro está actuando su peso, la normal y la fuerza de fricción. Acá hay fricción en esta parte, ¿no? Donde está en contacto con la mesa. Y como todo el vagón está hacia la derecha con una aceleración A, entonces el libro también está sujeto a esa aceleración A. Entonces empezamos en el eje Y, la normal se equilibra con el peso, ¿no? N igual a peso igual a M por G. La fuerza de fricción va a ser μ por la normal y eso es μ por M por G. Eso es lo que hacemos en el eje Y. Ahora en el eje X nos guiamos en la aceleración. No hay ninguna fuerza que tenga el mismo sentido que la aceleración, solo hay una que tiene sentido contrario, entonces sería negativo, ¿no? Entonces sería menos Fr igual masa por aceleración. Pero Fr es μ por M por G. Entonces se cancelan las masas, va a quedar A igual a menos μ por G. Entonces ya hemos hallado la aceleración, ¿no? Reemplazamos valores, es desaceleración, ¿no? Menos 3,92 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya hemos encontrado la aceleración, ahora para calcular esa distancia que debe recorrer el tren, utilizamos esta aceleración que hemos encontrado y una fórmula de cinemática, ¿no? Como el vagón se va a detener, el libro y la mesa también, su velocidad final va a ser cero. Eso va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, como está desacelerando menos, ¿no? Dos veces A por D. Y de acá despejamos D. Menos 2AD que está restando va a ir a sumar al otro miembro y de ahí despejamos D, ¿no? 2A va a pasar a multiplicar, a dividir, perdón. Y tenemos que la distancia D es B sub 0 al cuadrado sobre 2A. Como ya acá he considerado el signo menos en la desaceleración, cuando note aquí la aceleración debo tomar el valor positivo simplemente, ¿no? Entonces D sería igual a 15 al cuadrado sobre 2 por 3,92. Y la distancia nos da 28,7 metros, ¿no? Entonces, a esa distancia, el tren con esa aceleración puede detenerse sin que el libro se mueva sobre la mesa, ¿no? Si la distancia es mayor, ¿qué va a ocurrir? El libro se va a mover, ¿no? Y si la distancia es menor, el libro se va a quedar también acá y la mesa y el tren es el que se van a mover. Entonces, con estos valores, el libro queda sobre la masa, no se mueve con respecto de la mesa, ¿no? Bien, sigamos. Otro ejemplo, nos dicen si el coeficiente de fricción entre el bloque M y la mesa, M mayúscula y la mesa, y entre los bloques M minúscula y M mayúscula es μ02, dice hallar la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda, entre paréntesis, ver la figura. Considerar dice que F es 20 newtons y M es igual a 2 veces M minúscula igual 2 kilogramos. Pues esta es la figura. Si nos damos cuenta, M minúscula y M mayúscula están conectados por una cuerda, ¿no? Que va a ser inextensible, está pasando por una polea. Entonces, si M avanza 1 metro, M minúscula también va a avanzar 1 metro, pero en sentido contrario. Entonces, ¿cómo va a ser la aceleración de ambos cuerpos? Va a ser la misma porque van a recorrer la misma distancia, pero en módulo va a ser la misma, ¿no? Pero como vector, la aceleración de M mayúscula está hacia la derecha y de M minúscula está hacia la izquierda. Pero como les dije, están conectados por una cuerda inextensible, las aceleraciones en módulo son iguales, ¿no? Entonces, en base a eso, hay que plantear las ecuaciones. Para la masa M minúscula, hacemos diagrama de cuerpo libre. Se va a mover horizontalmente, entonces un eje horizontal y el otro vertical.
fuerzas que están actuando sobre la masa M minúscula. Su peso, W sub M minúscula, y M minúscula está ejerciendo una fuerza sobre M mayúscula reacciona, ¿no? Y la normal va a estar hacia arriba. N sub M minúscula llamamos, ¿no? Y de paso, como esta masita va a avanzar a la izquierda, la fuerza de fricción estaría hacia la derecha, ¿no? ¿Y quién hace avanzar a esta masita M? La tensión en la cuerda. Entonces, la tensión en este caso está hacia la izquierda. Y este bloque de masa M se acelera hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces ahora planteamos ecuaciones en el eje Y primero, ¿no? Entonces, en el eje Y tenemos que la normal es igual al peso, ¿no? Normal igual al peso, reemplazamos valores 9,8 newton, ¿no? Y la fuerza de rozamiento va a ser μ por la normal, μ vale 0,2, la normal la hemos encontrado, y la fuerza de fricción es 1,96 newtons. Entonces, hemos trabajado en el eje Y, ¿no? Y en base a eso hemos hallado la fuerza de fricción. Ahora, en el eje X, fíjense que no interesa que el cuerpo se mueva a la izquierda, el que nos guía para dar signos en la sumatoria es la aceleración. Como la aceleración está hacia la izquierda, las fuerzas que están hacia la izquierda entonces son positivas, ¿no? Y las fuerzas que tengan sentido contrario a la aceleración son negativas, ¿no? ¿Cuál es la fuerza contraria? F sub R M, ¿no? Y la tensión es positiva, tiene el sentido de la aceleración. Entonces, en el eje X tendríamos T menos F sub Rm igual a masa por la aceleración de M minúscula. Entonces, ya hemos planteado para M minúscula, no podemos hacer nada más, lo dejamos ahí. Ahora, para la masa M mayúscula, diagrama de cuerpo libre, ¿no? Se va a mover a la derecha, entonces un eje horizontal, ¿no? Y el otro eje vertical. Bien, entonces ahora dibujamos las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Como es la masa M mayúscula, su peso hacia abajo, ¿no? Fíjense. Peso W sub M mayúscula. Y como M está ejerciendo una fuerza sobre el piso reacciona sobre M, tenemos una normal M mayúscula que está hacia allí. Pero aquí hay que considerar que M no solamente está en contacto con un piso, ¿no? Sino está en contacto con otra masa M por encima. Entonces, M mayúscula de alguna manera está ejerciendo a M una fuerza, está interactuando con ella, ¿no? Esa fuerza que está ejerciendo está hacia arriba. Entonces, M minúscula va a reaccionar sobre M mayúscula y le va a ejercer una fuerza hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la normal, le llamamos N' M minúscula. Ya les dije anteriormente, si un cuerpo está en contacto con dos superficies, hay dos normales, ¿no? Si está en contacto con una superficie, solo hay una normal, ¿no? En este caso, M mayúscula está en contacto con dos superficies, hay dos normales. Y en el eje X, la fuerza a la derecha, la tensión hacia la izquierda, ¿no? Y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda también. Está F mayúscula, la tensión, pero ahora fíjense, hay dos fuerzas de fricción, ¿no? Fíjense, por abajo hay rozamiento, hay una fuerza de fricción sobre M mayúscula, y acá entre M minúscula y M mayúscula también hay fricción, ¿no? Las dos fricciones no le dejan avanzar a M, entonces las dos fricciones van a tener sentido hacia la izquierda, ¿no? Y es lo que hemos anotado acá, F sub R M mayúscula y F sub R M minúscula. Hacia la izquierda también hay que tener cuidado, ¿no? Las dos están hacia la izquierda, no la dejan avanzar hacia la derecha, ¿no? Entonces, en el eje Y planteamos ecuaciones n sub m mayúscula iguales a n' m minúscula más el peso de m. N' minúscula en módulo va a ser igual a n sub m, eso ya lo encontramos, ¿no? N sub m sería el peso, ¿no? Entonces, en vez de n sub m' colocamos m por g y luego el peso de m mayúscula sería m por g. Factorizamos g y resulta que la normal m mayúscula es m minúscula más m mayúscula por g. Reemplazamos valores y sale que la normal es 29,4 newtons.
Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sobre la masa M mayúscula, simbolizado por F sub Rm mayúscula, va a ser μ por esa normal que hemos encontrado. Entonces va a ser 0,2 por 29,4 y eso da 5,88 newtons. Ya tenemos F sub R Rm mayúscula. F sub R prima o F sub Rm ya hemos encontrado, ¿no? Es este. 1,96. Ahora planteamos en el eje X, nos guiamos en la aceleración de M mayúscula. La fuerza tiene el mismo sentido positivo y estas tres fuerzas acá tienen sentido contrario, van a ser negativas. Entonces tendríamos F menos tensión menos F sub Rm prima menos F sub Rm mayúscula igual masa M mayúscula por la aceleración de M. Pero dijimos que la aceleración de M mayúscula es la misma que la aceleración de M minúscula en módulo, ¿no? Entonces estamos cambiando. En vez de A sub M mayúscula, estamos colocando M A minúscula. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿no? 2 y acá tenemos 1 con las mismas incógnitas. Tensión y la aceleración de M. Acá también tensión y la aceleración de M. Como aquí es T y aquí es menos T, podemos sumar ambas ecuaciones. Sumando 1 y 2, las tensiones se cancelan. Nos va a quedar F menos F sub Rm minúscula menos F sub R minúscula menos F sub Rm mayúscula. Y en el segundo miembro, M minúscula por A sub M minúscula más M mayúscula por A sub M. Factorizamos la aceleración. Acá se repite 2 veces F sub R, eso sería 2, ¿no? Y de acá despejamos la aceleración, ¿no? Va a ser F menos 2FRM menos FRM sobre la suma de las masas. Hemos calculado las fuerzas de rozamiento. Reemplazamos 20 menos 2 por 1,96 menos 5,88 entre 3, ¿no? La aceleración da 3,4 metros sobre segundo al cuadrado. Hemos hallado entonces la aceleración, ya sea de la masa M minúscula o de la masa M mayúscula. Pero nos han pedido también la tensión, ¿no? Entonces podemos utilizar la ecuación 1 o la ecuación 2, la que sea más cortita. Nos conviene de la 1, ¿no? De 1 podemos despejar tensión. Entonces tensión sería F sub Rm más M por la aceleración de M. Reemplazamos F sub Rm en 1,96 masa 1 A sub M 3,4, lo que encontramos, y la tensión en la cuerda es de 5,36 newtons. Entonces hay que tener cuidado acá, ¿no? Si hay fricción en ambas superficies, entonces hay dos normales, en este caso sobre M, y hay dos fricciones sobre M. Las dos fricciones se oponen a que M avance a la derecha, por lo tanto las dos fricciones están hacia la izquierda. Inge, disculpe, Sí, respecto a este, entonces sería la fuerza de fricción del bloque pequeño respecto al bloque grande sería como una reacción que no lo deja no, para que lo deje avanzar, porque o sea, si al principio lo tomamos como que está yendo en contra de la tensión. no. Lo importante es que usted considere a la masa M mayúscula, ¿no? Fíjese, está haciendo una fuerza sobre el piso, también está haciendo fuerza sobre M minúscula. Entonces va a haber dos normales, es lo que hemos anotado. Ahora, como M mayúscula está en contacto con dos superficies, hay dos fricciones, ¿no? Y las dos no le dejan avanzar fácilmente a la derecha. Entonces la fricción acá arriba es a la izquierda y abajo también es hacia la izquierda. Y esas fuerzas de deslizamiento, esta de arriba está relacionado con la normal que hay en M, ¿no? Y aquí esto otro está relacionado con la normal que hay sobre M mayúscula. Por eso acá ha debido ver, fíjese, aparece dos veces F sub R, ¿no? Aquí está. F menos FRM menos FRM, ¿no? Dos veces aparece. Pero eso es simplemente por el planteo. Lo importante es que usted aquí plantee que hay dos normales y dos fricciones. Y uno tiene que darse cuenta que las dos fricciones se oponen a que M avance sobre la superficie
que tenemos ahí, ¿no? Bien, Gracias, sí. espero que haya entendido. Esto es de examen también, no es una pregunta de examen. El problema era en las fuerzas de fricción. Entonces, acá hay otra preguntita que también es de otro examen, es parecido al mismo, pero ya es sobre una superficie inclinada. Fíjense esto, ¿no? Dice, las masas de los tres bloques son M sub A40, M sub B16 y M sub C12, respectivamente, ¿no? A, B, C. El coeficiente cinético de fricción entre todas las superficies es μ0,1, dice, ¿no? Nos piden determinar la aceleración de los bloques A y B. Solamente de A y B, porque C se va a quedar ahí, ¿no? Fíjense, la cuerda es inextensible y nadie está jalando a C, ¿no? Se va a quedar ahí quieto seguramente. Pero hay tres cuerpos. Hay que analizar, ¿no? Fíjense, C está en contacto con una sola superficie acá, ¿no? Entonces, sobre C hay una sola normal, ¿no? Ahora, sobre B está en contacto con dos superficies, por lo tanto va a haber dos normales y dos fuerzas de fricción. Para A también está en contacto con dos superficies, por lo tanto hay dos normales y también va a haber dos fuerzas de fricción. Entonces acá hay que tener cuidado, hay fricción en todas las superficies, ¿no? Entonces empecemos acá con C. C va a estar en equilibrio, ¿no? No se acelera, se va a quedar en esa posición. Entonces dibujamos un eje que sea paralelo al sentido de movimiento de A y B, ¿no? Y sobre ellos va a estar C. Entonces este sería mi eje X y este sería el eje Y. Ese ángulo de 45 va a estar acá abajo, ¿no? Se está dibujando con color celeste y color negro. El ángulo no lo he dibujado, pero es alfa, ¿no? Y por el método de las perpendiculares se va a repetir acá, ¿no? La perpendicular a esta línea es esta. La perpendicular a esta es la vertical y el ángulo se reproduce acá. Entonces, 45 que está acá se reproduce en esta parte. Como estamos con C, ¿qué va a ocurrir con la sumatoria de fuerzas en ambos ejes? Se van a anular, ¿no? Obviamente hay que descomponer el peso acá, ¿no? Y acá ya se está mostrando sus componentes. W sub CX, W sub CY, entonces este W sub C ya se pierde, ¿no? Entonces, en el eje Y, empezamos, este sería el eje Y. La normal de C va a ser igual a la componente del peso, ¿no? Entonces, N sub C va a ser igual a W sub CY. Y eso sería la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno de alfa. Con eso la fuerza de fricción acá en C va a ser μ M sub C G coseno de alfa. Reemplazando valores, esa fuerza de fricción da 8,32 newtons. Entonces, en el eje X se podría plantear, ¿no? Que las fuerzas también se van a anular. Pero no va a hacer falta, ¿no? Lo estamos dejando así, ¿no? T sub C más F sub RC se va a equilibrar con la componente del peso. Si es que nos pidieran la tensión en esta cuerda C, de ahí podríamos despejar, ¿no? T sub C. Pero como no nos han pedido, lo dejamos ese eje, no planteamos la ecuación, ¿no? Solamente en el eje Y se ha planteado la ecuación. Bien, ahora vayamos a la masa B. Fíjense, aquí está la masa B, ¿no? Hay una normal B, o sea, A está reaccionando sobre B, a eso lo estamos llamando normal B, ¿no? A la vez, B ejerce una fuerza sobre C, C reacciona sobre B, ¿no? Hay una normal que le estamos llamando N sub C'. Y tenemos el peso de C, ¿no? Dirigido hacia abajo. Ahora, en B, acá tenemos una tensión que le va a jalar, ¿no? Fíjense acá, como A tiene mayor masa, va a bajar por el plano inclinado y B va a subir sobre A por el plano inclinado. Entonces vamos a tener el peso y la tensión. Y hay dos fuerzas de fricción sobre B, ¿no? En esta parte entre B y C y aquí entre A y B. Las dos se oponen a que B avance en este sentido. Entonces las fricciones tienen sentidos contrarios al movimiento de B y está anotado así, ¿no? F sub RC' más F sub RB.
Hay que descomponer el peso y ahora sí planteamos ecuaciones. En este caso B se acelera, ¿no? Subiendo por el plano de A. Entonces ahí está la aceleración de B. En el eje Y tendríamos n sub B igual a n sub C' más n sub BY. Además, n sub C' va a ser igual a n sub C, ¿no? Es producido por el cuerpo C. Entonces, la normal B va a ser igual a n sub C más la componente del peso en el eje Y. Reemplazamos n sub C, ya encontramos acá, ¿no? Es mc, g coseno, acá también reemplazamos, más esta componente del peso, m sub bg por el coseno. Entonces, esta es la normal B. Entonces, la fuerza de rozamiento en B, o sea, en esta parte, va a ser igual a μ por esa normal B, ¿no? Reemplazamos μ por esa normal que hemos encontrado, reemplazamos valores y resulta que F sub RB nos da 19,40 newtons. Pues ya tenemos dos fuerzas de fricción, ¿no? F sub RC 832 y aquí F sub RB 19,40. Y ahora planteamos en el eje X acá, ¿no? Nos guiamos en la aceleración. La tensión T sub B tiene el mismo sentido que la aceleración positiva y estas otras tres fuerzas tienen sentido contrario. Entonces en el eje X sería T sub B menos la componente del peso M sub BG por el seno, ¿no? Menos las dos fuerzas de fricción que tienen sentido contrario igual a la masa de B por la aceleración de B.